Times Square brilla con luz, 1 millón de rostros corriendo por la noche, ciegos a las sombras que se acumulan. Un grito perfora la sinfonía urbana, destrozando la ilusión de seguridad y anonimato. La multitud se dispersa. Un mar de cuerpos que se abre en terror, revelando la cruda realidad que hay debajo. En las secuelas, un solo cuerpo yace inmóvil, una mancha carmesí extendiéndose sobre el pavimento implacable. Las luces de Times Square siguen brillando, indiferentes a la tragedia, mientras la vida continúa su curso alrededor de la muerte. Dentro de la austera estación de policía, los detectives se enfrentan a una sombría galería de fotos de la escena del crimen. La brutalidad de las escenas es inquietante. Los detectives luchan por encontrar alguna pista. El detective Miller, un escéptico experimentado, se hace cargo, con la mirada fija en medio del inquietante caos. Su determinación es palpable. Su resolución se endurece con cada sombrío detalle revelado. En la opresiva oscuridad de un callejón estrecho, una joven huye, su silueta un susurro fugaz contra la noche. Sus gritos desesperados perforan el silencio, solo para ser tragados por las sombras que se acercan. Desde las profundidades del callejón, una criatura grotesca comienza a emerger, su forma solidificándose lentamente. Garras afiladas como navajas brillan ominosamente bajo la tenue luz de la luna, una promesa mortal en ciernes. La joven mira hacia atrás. Su grito se corta al ver la monstruosa figura que se alza detrás de ella. La criatura avanza. Su sombra engulle la figura que huye, sellando su destino en el corazón de la noche. En el estéril laboratorio forense, ladrá. Chen comienza su sombrío trabajo, el destino de las víctimas descansando sobre sus hombros. Su ceño se frunce con intensa concentración mientras observa a través del microscopio, ajustando su enfoque con meticulosa precisión. Una chispa de incredulidad cruza su rostro cuando descubre una anomalía genética, algo que no es de esta tierra. La revelación pesa en el aire. Las víctimas estuvieron expuestas a algo no terrestre. En el corazón de Central Park, la risa de los niños resuena en el aire mientras juegan despreocupados. Los ladridos insistentes de un perro rompen la paz, dirigidos hacia las profundidades sombrías de los arbustos. Invisible, una criatura acecha, con ojos que brillan con intención depredadora mientras observa a su presa desprevenida. La inocencia y el peligro se entrelazan mientras los niños permanecen felizmente ajenos a la amenaza latente. Los ladridos del perro se vuelven más frenéticos, un intento desesperado de advertir del peligro inminente. La criatura se prepara para atacar, con su enfoque absoluto, mientras los niños desprevenidos siguen jugando. En las silenciosas alcantarillas, un equipo de mantenimiento desaparece, dejando atrás solo linternas caídas y sombras ominosas. La oscuridad palpita con una amenaza invisible, gruñidos guturales que resuenan en los túneles vacíos. Cada sombra parece ocultar una amenaza latente. El silencio solo se rompe por los sonidos distantes e inquietantes. El aire se vuelve pesado con temor. La ausencia del equipo una presencia palpable en el vacío resonante. Dentro de la oficina del alcalde, la tensión palpable es intensa mientras el alcalde está sentado. Su rostro refleja una profunda preocupación. Los funcionarios de la ciudad se reúnen alrededor de la mesa pulida, con expresiones que reflejan la gravedad de la situación. Montones de informes, que detallan ataques en escalada, están esparcidos por la mesa. El peso de la presión pública llena el aire, una carga silenciosa sentida por todos. Se intercambian miradas sombrías, un reconocimiento silencioso de la creciente crisis. Bajo el manto de la noche, una criatura monstruosa desciende sobre el puente de Brooklyn. Su sombra es un presagio del caos. El metal cruje cuando la ira de la criatura se desata sobre un coche desprevenido, retorciendo el acero y destrozando el cristal en un ballet violento. El puente se transforma en una escena de carnicería cuando el coche se sale de control, provocando una reacción en cadena de destrucción y desesperación. Mientras los ecos de la destrucción reverberan en la noche, el lamento distante de las sirenas de la policía perfora el aire, una llamada desesperada por el orden ante el caos abrumador. En medio de la destrucción y la desesperación, la criatura se cierne,
su presencia un recordatorio escalofriante del terror que ha atenazado a la ciudad. El detective Miller entra en la austera habitación del hospital, el aire estéril cargado con el pulso rítmico del soporte vital. Se acerca a la cama, donde el superviviente yace pálido y frágil, enredado en una red que le sustenta la vida. El superviviente se mueve, los párpados se abren parpadeando para revelar una mirada nublada. Un susurro escapa de sus labios. En un susurro entrecortado, el superviviente murmura: «Ojos brillantes, garras de sombra». En la quietud de la noche, ladra. Chen trabaja incansablemente en el laboratorio forense, con sus dedos danzando sobre el teclado. El suave resplandor de los monitores ilumina su rostro concentrado mientras examina los datos. Una repentina revelación brilla en sus ojos. Ella ha descubierto su debilidad, una frecuencia de sonido específica. En el corazón de Times Square, el ejército llega, proyectando largas sombras de esperanza y miedo. La multitud se reúne, con rostros que reflejan una mezcla de ansiedad y anticipación, mientras observan los acontecimientos que se desarrollan. Arriba, un helicóptero da vueltas. Su zumbido rítmico resuena en la tensa atmósfera. La ciudad contiene la respiración, en equilibrio entre el temor y el tenue destello de una posible salvación. Bajo las duras luces fluorescentes de la estación de metro, una criatura monstruosa se abalanza. Gritos desgarran el aire mientras la criatura desciende sobre los pasajeros desprevenidos. Una ola de pánico se extiende por la estación mientras la gente se apresura a escapar del horror. La criatura continúa su implacable ataque, sembrando el caos y el miedo entre la multitud que huye. En la estación de metro tenuemente iluminada, los ecos del terror perduran, un testimonio de la pesadilla desatada. Dentro de la estación de policía, el detective Miller y Ladra Chen se reúnen, preparándose para poner en marcha un plan audaz. Planean usar la frecuencia del sonido como cebo para atraer a las criaturas misteriosas. Ladra. Chen ajusta el dispositivo de frecuencia, con una expresión que mezcla determinación y cautela. El detective Miller asiente, listo para ejecutar el plan, sus ojos reflejando la gravedad de la tarea. Bajo el manto de la noche, un equipo se prepara para una maniobra audaz en lo alto de una imponente obra en construcción. El equipo instala altavoces, preparándose para desatar un faro sónico en la oscuridad. Una frecuencia empieza a vibrar en el aire, una llamada irresistible a entidades invisibles. La frecuencia del sonido emana, lanzando una red invisible, atrayendo a misteriosas criaturas de las sombras. Bajo el manto de la noche, las criaturas emergen, atraídas por un sonido desconocido. Las calles de Nueva York se transforman en un campo de batalla. El caos se desata. El horizonte de la ciudad se recorta contra la noche, mientras las criaturas se enfrentan. La batalla se intensifica. Las calles resuenan con los sonidos del conflicto. En medio de la estructura esquelética del edificio en construcción, el detective Miller y Ladra Chen están de pie, observando el caos abajo. La magnitud del caos se hace evidente. Una creciente sensación de pavor inunda al detective Miller al reconocer la terrible situación. La escalofriante comprensión llega: han subestimado gravemente a las criaturas. Bajo el manto de la noche, Central Park se transforma en un campo de batalla feroz. Explosiones estallan, pintando la oscuridad con destellos de fuego. El ejército avanza, su determinación inquebrantable en medio del caos. Las criaturas avanzan, sus formas grotescas en la luz parpadeante. La batalla se intensifica, una sinfonía de destrucción que resuena por el parque. El destino de la ciudad pende de un hilo mientras el conflicto llega a su punto álgido. El detective Miller desciende a la estación de metro, cada paso resonando en el espacio cavernoso. El aire se vuelve pesado con el olor a descomposición a medida que se adentra en los túneles. Las sombras bailan a su alrededor, susurrando secretos del nido escondido de las criaturas. Se aventura más lejos. El silencio solo se rompe con el goteo del agua y el latido de su corazón. El detective Miller se encuentra en un paisaje alienígena de pesadilla, con el aire cargado de un hedor indescriptible. Una luz misteriosa pulsa desde innumerables huevos alienígenas, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el grotesco terreno. La mirada del detective se dirige al corazón del nido,
un portal dimensional crepitando con energía de otro mundo. El portal brilla. Sus energías arremolinadas insinúan los horrores y maravillas que hay más allá. Él está en el umbral, el origen de las criaturas ahora revelado ante él. En medio del caótico espectáculo de Times Square, una confrontación final se enciende. El Dr. Chen, con feroz determinación, activa un dispositivo. El dispositivo zumba, listo para amplificar una frecuencia de sonido que podría cambiarlo todo. El aire crepita con energía invisible a medida que la frecuencia se intensifica. El pulso mismo de Times Square parece acelerarse. El clímax llega, prometiendo la salvación o el caos total. En el corazón del nido de la criatura, el detective Miller corre contra el tiempo, cada respiración suya resonando en el espacioso espacio. Con intensa concentración, coloca la bomba en el portal dimensional. El destino de los mundos pende de un hilo. El dispositivo marca ominosamente, un crudo recordatorio de que su ventana de escape se está cerrando rápidamente. Se levanta, cada segundo precioso, sabiendo que el nido pronto se convertirá en un vórtice de destrucción. Bajo el velo de la noche en Nueva York, las criaturas vacilan, sus formas se disuelven, la frecuencia amplificada los envuelve, su desaparición, un espectáculo silencioso contra el vibrante pulso de la ciudad. Debilitados, colapsan, reducidos a meras sombras de lo que fueron. Las calles son testigos de su existencia en declive. Una danza espectral de la decadencia. A medida que la frecuencia se intensifica, su esencia se dispersa, dejando solo ecos en la noche. A raíz de su colapso, la ciudad respira de nuevo, purificada por la fuerza invisible. El detective Miller corre contra el tiempo. El nido de la criatura se avecina detrás. Escapa por poco del nido mientras la cuenta regresiva del artefacto explosivo avanza. El nido estalla en llamas, un faro de fuego en la noche. Con un último acto de desafío, el detective Miller cierra el portal, cortando la conexión. El portal parpadea y se desvanece, la amenaza contenida, pero ¿a qué costo? El detective Miller está solo, en medio de las ruinas humeantes, el silencio ensordecedor. En medio de las ruinas de Times Square, la vida vuelve a agitarse. Manos cubiertas de polvo se extienden, retirando escombros y colocando las primeras piedras de la renovación. La esperanza parpadea en sus ojos mientras comienzan a reconstruir. Un niño planta una sola flor en el pavimento agrietado, un símbolo de resiliencia. Los ecos de la risa comienzan a llenar los cañones vacíos de la ciudad. Times Square se alza de las cenizas, un testimonio del espíritu perdurable de la humanidad. Dentro de los confines estériles de la estación de policía, el detective Miller y Ladra Chen se erigen como centinelas, silenciosos, con la mirada fija en la ciudad que se extiende debajo de ellos. El peso del conocimiento tácito se cierne pesado entre ellos, una comprensión compartida de un mundo alterado para siempre. La voz del Dr. Chen rompe el silencio, una declaración contundente que resuena en el tenso ambiente. No estamos solos. Miller responde, con sus palabras llenas de una sombría aceptación de lo inevitable. Nunca lo fuimos. Sus figuras se alzan resueltas contra el telón de fondo de la ciudad, un pacto silencioso forjado ante un futuro desconocido.